Buenos días, hermanos de Capilla, espero que se encuentren bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas. En el día de hoy estaremos estudiando sobre el capítulo número 20 del libro de Deuteronomio y he puesto por título del devocional el mismo título que nos aparece en nuestra Biblia: Leyes sobre la guerra. Y estaremos hablando de dos grandes cosas, y la primera es un ánimo a no temer frente a la batalla, cómo Dios anima y guía al pueblo, pero también hacia un lado a aquellos que no están dispuestos o están dispersos para batallar. Y una segunda parte que está a partir del verso 10 en adelante sobre lo que debían hacer cuando llegara la guerra sobre ciertas ciudades. Habría ciertas ciudades que tendrían un trato diferente a otras, y ya hablaremos entonces más adelante de esto. Pero paralelamente estaremos hablando de nuestra vida actual en Cristo Jesús y cómo haremos ese paralelo, entendiendo que no es el contexto de este capítulo 20, sino que es la parte aplicativa que podríamos ver en nuestra vida el día de hoy. Entonces comencemos con el versículo 1. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y el primer mensaje que da Dios es: no teman cuando la guerra, la batalla, parezca que no la puedan ganar. Y es algo que ya pasó antes, pero tenemos un recordatorio acá de que no deben hacerlo. Y la respuesta que da el Señor, el ánimo que da el Señor, es que en el pasado ya los liberó con mano poderosa. Es la expresión que encontramos en el libro de Éxodo, cuando Dios está hablando a Moisés y Moisés luego al pueblo. Dios los liberó con mano poderosa. Es así que cuando ellos se vayan a enfrentar a estas ciudades, porque habrá muchas ciudades que se van a hacer pacto entre ellos para enfrentar a Israel y no perder, pues se van a encontrar frente a esta situación. Y Dios les dice: no temas, porque Él está con ellos. Y la primera gran aplicación que tenemos para nuestras vidas es esta. Si bien hoy en día, y este es un pensamiento que debemos tener a lo largo de todo el devocional, si bien hoy en día no estamos en una guerra física donde vamos a espada, donde vamos a atacarnos uno contra el otro, sí estamos en medio de una guerra que es espiritual. Y en esta guerra espiritual se puede manifestar de muchas formas, tanto para ti como para mí. Siempre pensando en esto, que esa guerra espiritual que viene en contra de los hijos de Dios va detrás de un propósito, y es el de matar, hurtar y destruir. Todo lo que encaja en estas tres palabras: matar, hurtar y destruir, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre las promesas que Dios ha hecho para tu vida. Podríamos simplificarlo y decir que hay una guerra espiritual detrás de todo eso, y es Satanás tratando de destruirnos. Entonces debemos pensar que Dios está con nosotros, y Dios a ti y a mí ya nos rescató con mano poderosa. ¿Saben de dónde? De ese Egipto, de esa esclavitud que teníamos en pecado. Y esa esclavitud que parecía tener acorralado a Jesús en la muerte, no fue así. Jesús no quedó en la muerte, ni la muerte pudo retenerlo. Entonces tenemos promesa de vida en abundancia. Tenemos promesa de que Él está entonces con nosotros. Cuando estemos enfrentando una situación, antes de continuar los siguientes versos, yo quiero animarte a ti de orar y decirle al Señor gracias, porque sin importar cuán grande sea el problema, el desafío que tengamos delante, Él está con nosotros. Verso 2 dice: y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote a hablar al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Verso 6. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Verso 7. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome.
Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia casa y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Entonces la instrucción aquí es, después de haber dicho no tengan miedo, saldría entonces el sacerdote, hablaría y les anunciaría nuevamente que no temieran con respecto a lo que iba a suceder en batalla. Y la razón sería la misma: Dios va con nosotros y está para salvarnos. Pero luego hace una serie de preguntas, ¿sí? Y estas preguntas para ellos era, tal vez había una duda en su corazón de: ¿y si muero, qué va a pasar con? Es todos los que cumplían esta forma de pensar, Dios dice: envíalos a casa. Y el día de hoy es muy similar con nuestra obediencia en el Señor Jesús y nuestra vida en Cristo. La persona que sale a nosotros a hablar, ese sacerdote que está ahí, es nuestro Señor Jesús. Lo hace por medio de su palabra, te habla a ti de forma diaria igual que a mí. Y el seguir a Cristo es, como dijo Jesús, hay que negarse todos los días a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. Y eso conlleva un sacrificio diario, ¿sí? Entonces, es distinto en el sentido de que no es como en la época de Jesús, donde literalmente habría que dejar todo, trabajo, ir detrás de Jesús caminando. Ver sus enseñanzas. Hoy Dios no te pide que dejes tu trabajo, tu universidad, a no ser que haya un llamado particular para tu vida. Y Él pondrá los tiempos y los momentos. Pero si hay una guerra, dentro de esta guerra espiritual, Dios sí te pide que tus pensamientos, que tus sentimientos, que tu forma de hablar, expresarte, que tu cuerpo honra a Dios, que le obedezca. Entonces, si de cierta forma tú, en la oportunidad de servir al Señor, vienen pensamientos como: no, es que tal vez aún mis padres no han muerto, como me sucedió alguna vez. Alguien me dijo: no, cuando mis padres fallezcan, yo voy a servir al Señor. Entonces ahí el Señor tomará esa clase de personas y dirá: ok, hacia un lado. No va a ser que ese pensamiento envuelva a otros que sí quieran seguir a Cristo. Y la invitación aquí, mis hermanos, para todos nosotros es mirar cómo está nuestro corazón y nuestros pensamientos con respecto a obedecer en su totalidad al Señor Jesús. Si tenemos pensamientos como estos de: ¿y si me pasa esto? ¿Qué tal que? Si no estamos dispuestos a pagar el precio por seguir al Señor Jesús, tengamos presente que es muy probable que el Señor nos dé un espacio en nuestra vida para que Él trabaje esa área en tu corazón, en mi corazón, en nuestros pensamientos, hasta el momento que estemos listos y nuevamente nos haga el llamado. Porque si vemos el verso 9, ya cuando todas estas personas salen, es entonces que los capitanes del ejército toman el mando a la cabeza del pueblo. Entonces es cuando estamos listos que el Señor puede decir: ok, ven al frente, ahorita sí vamos a la batalla. Continuemos, vamos a la segunda porción, donde nos hablarán a partir del verso 10 de lo que se debía hacer. Esto, recuerden que son leyes, son normas, lo que ellos debían seguir con respecto al pueblo. Y esto básicamente, para resumirlo por cuestión de tiempo, es: ellos debían ir enfrente de la ciudad y deberían proponer paz. Si se respondiera con paz, ellos entrarían, harían la paz, pero ese pueblo estaría en servidumbre hacia ellos. Mas, si aquel pueblo, por el contrario, en vez de querer la paz, lo que busca es guerra, ellos deberían entonces buscar hacer la guerra. Pero dos cosas importantes, porque en el verso 12 se nos dice que si quieren hacer guerra, pues entonces lo van a sitiar. Pero el verso 13 dice algo muy importante, dice: luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano. Y aquí vemos un orden. Porque uno, en las leyes, en las normas, uno puede ver algo que llamamos conducto regular. Entonces pudiéramos decir: como Dios dijo que este era el paso a paso, yo voy de frente y no tengo en cuenta a Dios. Pero Dios le está diciendo acá: aun cuando ellos quieran poner guerra, ven y consúltame, que cuando yo los entregue en tu mano, entonces es ahí que irás a... Y en el verso 14, continuando, se nos hace la aclaración que entonces esta normatividad, este pacto, sería únicamente para las ciudades lejanas. No sería así con las ciudades de las naciones que Dios le entregaría al pueblo de Israel, es decir, todo el territorio de Canaán. No con esas naciones. Y luego conocemos historia en Josué, donde el pueblo fue engañado por no
hacer el consejo de este versículo 13, por no consultar a Dios, aunque ciertamente no fueron que sitiaron los gabaonitas, no consultaron a Dios y fueron engañados y le dieron el pacto de los versículos 10, 11 y 12 que no debieron entonces darle. ¿Cuál es la aplicación entonces para nosotros? Nosotros, cuando estemos seguros de que Dios nos ha entregado una victoria, de que nos ha dado una promesa que la va a cumplir, no podemos despegarnos del Señor, de estar en constante comunicación, de preguntarle: ya me dijiste que sí, pero ¿es este el camino? ¿Es esta la verdad? ¿Es este el tiempo? ¿Es el momento adecuado? Para que Él nos confirme y entonces poder avanzar. Muy importante, Dios da unas razones acá en el verso 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando Dios dice que sí, hay que hacerlo. Cuando dice que no, hay que apartarse. Y hablando de guerra, hablando de la cuestión espiritual, si hay una guerra con respecto hacia el pecado y nuestra concupiscencia va a querer buscar destruir esa relación perfecta que ahorita tenemos a través de Cristo Jesús. ¿Cómo? Porque pecamos y eso nos aparta de Dios. Claro que tenemos perdón de pecados a través de Cristo Jesús, dice Juan 1:9. Pero como creyentes no debemos buscar estar pecando. Pero puede llegar a suceder. Entonces aquí tenemos una instrucción clara. Con respecto al pecado, no podemos hacer tregua. Cero tregua y cero tolerancia. Todo debe morir. Debemos apartarnos de forma radical a cualquier expresión, a cualquier peligro que nos pueda llevar a pecar. No hay ningún tipo de negociación ahí. Y en los últimos versos pues se nos dice que cuando estén sitiando y lleven mucho tiempo sitiando las ciudades, pues no cortarán los árboles que dan fruto, porque cuando tomen esa ciudad, esos árboles que dan fruto les servirán. Mas aquellos árboles que no dan fruto podrían entonces cortarlos. Y eso nos dicen, hay momentos en los que la guerra que podemos estar experimentando espiritualmente no va a pasar de la noche a la mañana. Podemos estar orando, confiando, esperando la respuesta del Señor, pero vamos a estar en medio. Y en esos tiempos debemos ser sabios y escuchar a Dios, seguir esto que el Señor nos ha dicho para no ir a estropear algo que no debemos estropear por afán o por una mala decisión. Mis hermanos, recordemos que estamos en una guerra y es una guerra que es espiritual. Debemos ser 100% obedientes a Dios. No, como dijo Pablo, lo que es externo lo tenemos por basura, no porque nos sirva, sino por amor de aquel que nos llamó. Esto para que no hayan esos pensamientos de y si, y tal vez, y no seamos tal vez apartados de esa obediencia que debemos tener ante el Señor Jesús. Número 2, frente al pecado, cero tregua. Debe ser destruido. No podemos permitirnos tener espacios de ningún tipo de pecado. Dios aborrece esa abominación para Él, la práctica de los otros pueblos. No nos unamos con ellos. Espero que este devocional haya sido claro y que sea de bendición para tu vida. Dios nos ha entregado una guía y es su palabra de Dios. Su misma palabra dice que toda la escritura ha sido inspirada por Él y nos capacita para que seamos perfectos y cabales. Pero si no hemos pasado por toda la escritura, no estamos siendo completos, que es lo que significa perfectos, ni tampoco cabales o sensatos. Necesitamos pasar por todo el consejo de la palabra de Dios y es el ánimo también para finalizar este devocional. Que Dios te bendiga.